saludo muy especial para todos en esta mañana, hoy martes 18 de agosto. Estamos nuevamente en nuestro día Coyavín. Recuerden que iniciamos muy temprano en la mañana con este tiempo devocional. Luego tendremos nuestro tiempo de intercesión al mediodía de forma virtual igualmente, donde nos reunimos, nos conectamos para orar por nuestras peticiones. Y estaremos cerrando esta jornada del día Coyavín con nuestros tiempos de alabanza a las 5 de la tarde en el distrito Marabel y a las 6 de la tarde aquí en el Distrito Centro. Una vez más, les animo a que apartemos estos tiempos en nuestra agenda para acercarnos a Dios, para disfrutar de la presencia de Dios. Y como es costumbre en este tiempo devocional, vamos a seguir meditando en el libro de los Salmos. Hoy hemos llegado al Salmo 27, otro de los salmos del Rey David, y vamos a hablar a partir del Salmo 27 acerca de un tema que hemos denominado tres recursos frente al miedo. Tres recursos frente al miedo. Bien, de eso vamos a hablar partiendo del Salmo 27. Y comencemos diciendo que el miedo es un sentimiento que está íntimamente ligado al corazón de los seres humanos. Podríamos decir que absolutamente todos nosotros en algún momento hemos experimentado alguna clase de temor. Seguramente tenemos nuestros propios miedos, tenemos nuestro propio listado de miedos personales. Y algo interesante, hablando del miedo y de la Biblia, es que en la Biblia el primer sentimiento registrado, antes que cualquier otro, que la alegría, que la tristeza, que la rabia, el primer sentimiento registrado en la Biblia es precisamente el miedo, cuando la Biblia nos dice que Adán, después de haber fallado, sintió miedo al oír la voz de Dios en el huerto del Edén. El miedo, de alguna manera, el que este sea el primer sentimiento registrado en la Biblia, nos está anticipando los estragos que el miedo haría en el corazón y en la mente de los seres humanos. El miedo básicamente es una percepción de un peligro. A veces este peligro puede ser real, puede ser palpable, visible, pero muchas veces también este miedo, esta percepción de ese peligro es algo irreal, es algo imaginario. Ese es el temor. Y ese miedo, esa percepción de un peligro, nos lleva muchas veces a escondernos, otras veces nos lleva a huir, a salir corriendo, a escaparnos, pero muchas veces también nos deja paralizados frente a la vida. El temor es un único sentimiento, pero tiene diversas reacciones, diversas expresiones también en el alma de las personas. A veces nos escondemos, a veces escapamos, a veces nos quedamos fríos, nos quedamos congelados frente a las circunstancias. Y en este sentido, necesitamos entender algo muy importante y es que en nuestra humanidad no contamos con recursos suficientes para afrontar, para superar estos temores. A lo sumo, lo que muchas veces nosotros hacemos con los miedos que cargamos es disfrazarlos, encubrirlos, maquillarlos un poquito, tratar de sobrellevar la vida con ellos. Pero lo interesante y lo que vamos a mirar hoy a partir del Salmo 27 es que Dios a través de su palabra nos brinda recursos efectivos, recursos muy necesarios para que podamos enfrentar estos momentos de zozobra y de incertidumbre. Y vamos a mirar entonces qué nos dice la Biblia precisamente aquí en el Salmo 27, versículo 1, para hablar de estos tres recursos frente al miedo. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?, se pregunta el salmista. Luego dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. Y se pregunta nuevamente: ¿de quién he de atemorizar? Bueno, aquí encontramos estos tres elementos, estos tres recursos frente al miedo. El salmista dice: ¿de quién voy a temer? ¿De quién me voy a atemorizar? Pero habla de tres cosas: la luz, la salvación y la fortaleza. El Señor es mi luz, el Señor es mi salvación
el Señor es mi fortaleza. Aquí tenemos tres recursos maravillosos para afrontar, para superar los temores que enfrentamos en la cotidianidad, en el día a día. Y vamos a mirar cada uno de ellos, por supuesto. En primer lugar, el rey David dice, el Señor es mi luz. Él es mi luz, Él es claridad para mi vida. Y todo esto, el término luz, miedo, nos lleva de regreso a uno de los temores más frecuentes para el ser humano, más precisamente en la niñez, que es el miedo a la oscuridad. Probablemente muchos de nosotros tuvimos que lidiar con este sentimiento y con todas las ideas que se iban armando en nuestra cabeza cuando las luces estaban apagadas, porque la oscuridad es enemiga de la razón. En medio de la oscuridad, la mente comienza a imaginar cosas, a ver cosas, a oír cosas y armar una cantidad de fantasías y de películas acá adentro. La oscuridad es enemiga de la razón. Probablemente con los años ese temor que teníamos cuando niños pues fue desapareciendo, aunque muchas personas adultas todavía lo experimentan. Pero es necesario entender que hay falta de luz también u oscuridad en nuestra cotidianidad que de la misma manera nos atemoriza. Por ejemplo, la confusión es oscuridad, la incertidumbre es oscuridad. Cuando nosotros vemos hacia el futuro y no encontramos respuestas, oportunidades, salidas, cuando vemos eh, eh, una situación que no se resuelve y no tenemos las herramientas o no tenemos los caminos para resolverla, pues esa es oscuridad también. Es un estado de confusión, de incertidumbre, donde no hay claridad, donde no hay la suficiente luz para saber cuál es el camino que debemos tomar. Cuando hay malas noticias, cuando el corazón se va cargando de desesperanza, esa es la oscuridad del alma y de la mente. Y así como lo experimentábamos en nuestra niñez, la oscuridad también distorsiona la percepción que tenemos de las cosas. La oscuridad también nos llena de ansiedad, el no tener luz frente a nuestros asuntos, el no tener luz frente a una situación particular o frente a nuestro futuro. También comenzamos a imaginar cosas, a llenarnos de angustia, de desesperación. Nuestra mente comienza a sobre revolucionarse, a sobrepensar, y el alma entonces y el cuerpo aún terminan colapsando. La confusión es oscuridad, la incertidumbre es oscuridad, la desesperanza es oscuridad. Y es allí, en esos momentos de oscuridad de nuestra vida, donde necesitamos de la luz del Señor, donde necesitamos que Dios alumbre nuestra vida y que con su luz nos guíe en medio de esos pasajes oscuros que enfrentamos. Porque la luz del Señor nos devuelve la paz y la tranquilidad. Miren algo muy interesante, haciendo esa comparación que hacíamos con el temor que teníamos en la niñez a la oscuridad. Y es que, claro, cuando las luces estaban apagadas, la mente comenzaba a trabajar y a llenarse de ideas, de fantasías, pero todo eso desaparecía en el momento en que la luz se encendía. Ahí volvíamos a estar tranquilos, cuando alguien encendía la luz. Saben que eso mismo ocurre en nuestra vida, en el presente. En medio de la confusión, nos angustiamos, nos desesperamos, imaginamos cosas, imaginamos eh, y llegan a nuestra mente pensamientos catastróficos de muerte, de enfermedad, de fracaso, de ruina. Pero cuando el Señor viene y enciende la luz, cuando el Señor viene y trae su luz, esa luz del Señor nos devuelve la tranquilidad. Dios es luz para nosotros. Su palabra es luz para nosotros, como una lámpara para nuestro camino, como una lumbrera para nuestro camino. El salmista también dice en otra oportunidad, Señor, contigo aún la noche resplandece como
el día. La oscuridad de la vida nos llena de miedo. La oscuridad de la vida nos llena de confusión y de incertidumbre. Necesitamos apropiarnos de este primer recurso, que es la luz del Señor, que el Señor alumbre nuestra oscuridad y con su luz Él nos devuelva la claridad, Él nos devuelva la paz, la serenidad al alma y al corazón. Pero el rey David hablaba en segundo lugar también de la salvación, decía el Señor es mi salvación. Este término salvación significa el Señor es el que me saca de aprietos, el Señor es el que me ayuda en mis problemas, en mis dificultades. La palabra salvación significa liberación. Él es el que me libera, Él es el que me ayuda en la calamidad. Necesitamos entender, cuando hablamos del miedo y de este segundo recurso, el Señor es mi salvación, necesitamos entender que nosotros no nos sobreponemos al miedo con una mentalidad o con un lenguaje positivo, simplemente creyendo o declarando que ningún mal nos va a alcanzar. Uno no se sobrepone al miedo diciendo todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, nada malo va a pasar, nada malo va a pasar. Incluso, si ustedes avanzan en este Salmo 27 y llegan al versículo 3, David dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Miren que David no dice, ningún ejército va a acampar contra mí. Ninguna guerra se va a levantar contra mí. Al contrario, David dice, si eso llega a pasar, yo voy a estar tranquilo. Si eso llega a ocurrir, yo voy a estar sosegado, descansado. El miedo no se radica cuando nosotros comenzamos a pensar o a hablar en positivo. El miedo se radica cuando nosotros creemos que Dios es poderoso para librarnos de los peligros y de las amenazas que se puedan presentar diariamente. Que Él es nuestra salvación cuando nos enfrentamos a la enfermedad, cuando nos enfrentamos al fracaso, cuando nos enfrentamos a las rupturas, a los abusos, a las pérdidas, a los despidos, a las necesidades, que Él va a ser salvación para nosotros, aun cuando tengamos que enfrentar ese tipo de situaciones. El Señor nos anticipó que en este mundo nos esperan aflicciones, pero también nos dijo que podíamos confiar en Él, que podíamos descansar en Él. El miedo no se enfrenta pensando que no nos va a pasar nada malo. El miedo se enfrenta creyendo que venga lo que venga, Él va a ser salvación para nosotros en las diferentes circunstancias que tengamos que enfrentar. En este sentido, el gran temor que nosotros podemos enfrentar es esa sensación o ese sentimiento de desamparo, el sentimiento de estar solos, abandonados, que nos desarma por completo, que nos roba y que nos apaga la fe. Razón por la cual muchos cristianos se resienten con Dios porque piensan que Dios les dio la espalda, que los dejó a su suerte. Pero necesitamos entender esto, que Él es nuestra salvación. Incluso en este mismo Salmo 27, el rey David hace una afirmación contundente y dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Dios con todo me recogerá. Aunque mis personas más cercanas, aunque las personas de mayor confianza me abandonen, Dios nunca me va a abandonar. Eso es lo que significa que Dios es salvación para nosotros. No que no nos va a pasar nada malo, sino que pase lo que pase, Él estará allí con nosotros, incondicional, para ser nuestra salvación. Él es nuestra luz. Él trae claridad a los momentos de oscuridad, de incertidumbre y desesperanza, pero Él también es nuestra salvación, no porque nada malo vaya a pasar, sino porque pase lo que pase, Él estará con nosotros, nunca estaremos desamparados, nunca estaremos solos. Y en tercer lugar, el tercer recurso frente al miedo es la fortaleza del Señor. Dice, el Señor es mi
fortaleza. Saben que nosotros los seres humanos tenemos mucho miedo a sentirnos vulnerables. Tenemos mucho miedo a la debilidad y por eso siempre queremos proyectar una apariencia de fortaleza, de vigor. Siempre queremos proyectar la imagen de que tenemos todo bajo control. Y sin ser muy conscientes de ello, comenzamos a buscar fortaleza en los lugares equivocados. Comenzamos a buscar fortaleza en nuestra sabiduría, en nuestra experiencia, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros recursos, en nuestros ingresos. Y por eso, por buscar fortaleza donde no la hay, terminamos llenos de miedo y terminamos llenos también de ansiedad. El rey David, que es el escritor de este salmo, tenía mucha habilidad, mucho talento, muchos recursos también. Seguramente él tuvo que tener una fortaleza física impresionante. Sin embargo, la seguridad de David no era su propia fortaleza. El Señor era su fortaleza. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? David no buscaba fortaleza en él mismo, sino fortaleza en el Señor. El apóstol Pablo dice en Efesios 6:10, sean fuertes en el Señor, sean fuertes en Él y en su gran poder. La fuerza no está aquí, en mí, ni en mi recorrido, ni en mi conocimiento, ni en mi espiritualidad, sino en el Señor. Él es mi fortaleza. Y cuando nosotros nos quitamos esa carga de encima y dejamos de tratar de proyectar una imagen de ser fuerte, de tenerlo todo bajo control, y aprendemos a descansar en la fortaleza de Dios, el miedo comienza a desaparecer. Somos fuertes en Él, no en nosotros mismos. Y esta es una gran lección de humildad para nosotros. Somos fuertes en el Señor, no en nosotros. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad. No tenemos que demostrarle fortaleza a nadie. Nuestra fortaleza proviene del Señor. Él es nuestra fuerza. Tres recursos entonces para afrontar el miedo. La luz del Señor, la salvación del Señor, la fortaleza del Señor. Él es mi luz, Él es mi salvación, Él es mi fortaleza. Y quiero que vayamos finalizando yendo a los versículos 13 y 14. Vamos a mirar qué nos dice la Biblia aquí para concluir. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. En otras palabras, ya hubiera perdido la esperanza si no creyese que veré la bondad del Señor aquí en esta tierra. Y dice el versículo 14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Un corazón que está amedrentado, un corazón que está lleno de temor, de incertidumbre, de desconfianza, es un corazón que termina desmayando, como dice el versículo 13. Es un corazón que termina desfalleciendo, que se queda paralizado frente a la vida. Recuerden, por ejemplo, aquí en este punto lo que ocurrió con ese siervo en la parábola de los talentos, el cual recibió un talento. Dice la Biblia que este hombre tenía miedo. Esa fue la razón de su fracaso. Esa fue la razón de su improductividad, el miedo. Y si yo tuve miedo, yo tomé lo que me dieron y lo escondí porque tenía miedo. El miedo nos lleva incluso a fracasar antes de intentarlo, a caer, a tropezar incluso antes de intentarlo. Pero si hay algo que nosotros debemos comprender para no desfallecer, para no desmayar, es que Dios es bueno y que veremos su bondad en esta tierra. David dice, yo veré tu bondad aquí, en esta tierra, en la tierra de los vivientes, en esta época, en este momento de mi vida.
Y qué bueno que hoy podamos abrazar esta promesa del Señor y podamos decir, Señor, yo creo que veré tu bondad en esto que estoy viviendo. Voy a ver tu bondad, no después, no mañana, en otro día, en esta situación, hoy, en esta tierra, yo voy a ver la bondad del Señor. Él será nuestra luz, Él será nuestra salvación, Él será también nuestra fortaleza. Y dice finalmente el versículo 14, esfuérzate, aliéntese tu corazón, espera al Señor. Si nosotros comprendemos esto, si nos apropiamos de estos recursos que Dios nos da frente al temor, podremos tener el esfuerzo, el valor, la determinación para seguir esperando con paciencia, para hacerle frente a los desafíos que la vida nos vaya trayendo. Alguien que espera en el Señor se esfuerza. Alguien que espera en el Señor, que confía en Él, tiene aliento en el corazón. Dice la parte final del versículo 14 que tanto me gusta, sí espera al Señor. Podemos esperar por Él, por su respuesta. Qué bueno que hoy podamos colocar nuestros temores delante de Dios. ¿Cuáles son esos temores? Bueno, seguramente ya algunos de ellos los podemos tener identificados. Pongamos ese miedo en las manos del Señor y apropiémonos de que Él es nuestra luz, de que Él es nuestra salvación y de que Él es también la fortaleza de nuestra vida. Y pensando en esto, quiero invitarles a que terminemos haciendo una oración. Padre bueno, hoy te damos gracias por este tiempo que tú nos permites compartir. Te damos gracias por tu palabra y por tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Tú, mejor que nadie, sabes, Señor, cuáles son los miedos que enfrentamos. Tú, mejor que nadie, sabes, Señor, también cuál ha sido el impacto del miedo y del temor en nuestra vida. Cuántas decisiones hemos tomado, Señor, por miedo. Cuántas cosas hemos dejado de hacer también por miedo. Cuántas veces hemos huido o escapado por miedo, o cuántas veces nos hemos quedado paralizados también por temor. Hoy, Señor, abrazamos lo que nos dice tu palabra y nos apropiamos de estos recursos, Señor. Primeramente entendemos que tú eres luz para nosotros en medio de la oscuridad. Señor, cuando hay oscuridad, la mente divaga, fantasea. Cuando hay oscuridad, Señor, no hay razón. Cuando hay oscuridad, Señor, hay ansiedad, hay angustia. Pero hoy te pedimos que tú enciendas tu luz en medio de nuestra oscuridad, en medio de nuestra confusión, de nuestra incertidumbre, de nuestra desesperanza. Enciende tu luz y que tu palabra, que tu presencia, Señor, sean para nosotros como una lámpara, como una lumbrera en nuestro camino. Que así como la columna de fuego condujo al pueblo por el desierto en la oscuridad de la noche, que así también tu presencia, la presencia del Espíritu Santo, alumbre nuestra oscuridad. Que cuando miremos, Señor, al futuro con incertidumbre, que cuando no tengamos respuesta, Señor, que cuando no tengamos un camino, ahí esté tu luz, Señor, para disipar las tinieblas y para devolvernos la claridad y la paz, la serenidad al corazón. Pero también, Señor, hoy abrazamos la verdad maravillosa de que tú eres nuestra salvación, de que no estamos desamparados, de que no estamos solos. Señor, tú no nos has dado la espalda. Podemos seguir contando contigo, Señor. Y nuestra seguridad no es, Señor, que nada malo va a pasar. Nuestra seguridad es, Señor, que pase lo que pase, que venga lo que venga. Tú estarás allí, Señor, para sacarnos de aprietos. Tú estarás allí, Señor, para hacer salvación de nosotros en los momentos de quebranto, Señor, y de dificultad. Pero hoy también entendemos, Señor, que tú eres nuestra fortaleza, que no debemos buscar fortaleza donde no la hay, Señor, que no debemos buscar fortaleza en el lugar equivocado, que tenemos que reconocer, Señor, que somos débiles y que nuestra fortaleza eres tú, que tú eres, Señor, el que nos afirma, que tú eres el que nos da estabilidad, y hoy somos fuertes en ti y en tu gran poder. Gracias te damos, Señor. Hoy nuestro corazón se esfuerza y toma aliento
y creemos, como concluye el salmista, que veremos tu bondad en esta tierra de los vivientes, que veremos tu bondad en esta situación que estamos enfrentando. Hoy, Señor, líbranos de todo temor y gracias porque sabemos que no estamos solos, que contamos contigo siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, una vez más, gracias a todos por acompañarnos, que el Señor les bendiga. Y recuerden nuestro tiempo de intercesión al mediodía, nuestros tiempos de alabanza a las 5 en Marabel, 6 aquí en el centro. Toda esta semana nuestras reuniones ministeriales y el día sábado nuestra reunión familiar. Ahí les esperamos. Un gran abrazo para todos. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Que estén muy bien. Con corazón de niño, anhelando tu presencia.